En este vídeo vas a ver todos los escenarios, las instalaciones de Dreamville y las principales atracciones de Tomorrowland. Muy buena gente, soy José de nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos en Tomorrowland, el mayor festival de música electrónica del mundo que se realiza en Bélgica y es capaz de reunir a casi 400.000 personas en 2 fines de semana. En esta primera parte del vídeo voy a enseñaros todo lo que podemos encontrar por Dreamville, ya que no es poco porque vivimos prácticamente en una ciudad durante este fin de semana. Por ejemplo, podemos encontrar pistas de pádel en las que podemos realizar deporte, no por un módico precio que desvelaré en un siguiente vídeo en el que hablaré de los precios y de cuánto cuesta venir a Tomorrowland. Pero si lo tuyo no es el deporte, también puedes venir aquí a esta zona, por ejemplo, de hamacas y estar ahí tirado, o también te puedes venir aquí a este otro lado, que es una balancearia, donde puedes hacer yoga o no sé, estiramientos y básicamente estar tirado. Hablemos de escenarios, este es el único que nos podemos encontrar en Dreamville, pero de forma temporal, ya que solamente está abierto un día. Esto es The Gathering. Pues ahí lo estáis viendo, también hay algunos spots secretos en Tomorrowland. Esto nos ha salido justo al salir del Gathering. Nos ha dicho una chica, ¿queréis entrar en un spot secreto? Y ahí nos hemos metido. Habrá aproximadamente unas 20 personas y había un par de DJs. Tema baño es una gran preocupación para muchas personas cuando van a un camping. La verdad que aquí en Tomorrowland están bastante limpios, hay equipo que va pasando con cierta frecuencia y yo la verdad que está bastante conforme con lo que me he encontrado. Y en la parte de duchas este año están patrocinadas por Allspace. Como estáis viendo aquí hay bastante apartado como para ducharse de forma gratuita, aquí el agua sale fría, pero luego esta otra cola que estáis viendo ahora mismo en pantalla es para acceder a una zona donde tú pagas. Y bueno, así son las cabinas de las duchas privadas, el precio me parece un poquito caro, podéis verlo en el vídeo que voy a subir después de cuánto cuesta venir a Tomorrowland. Tienes música de fondo, está animado el ambiente y además eso, el hecho de que el agua está muy calentita. Entre las distintas zonas que podemos encontrar en todo Dreamville, en el camping, aquí tenemos todo esto que sería un apartado de carnes y barbacoa. También tenemos por aquí una zona como de relax, hay unas hamacas aquí, también tendríamos un podcast de fondo con ciertos horarios en los que estoy viendo por ahí que hay distintas horas a las que van a hablar algunas personas. Y también tendríamos unas mesas aquí de chill para estar, para el solar y para poder cargar el teléfono. En Tomorrowland también podemos encontrarnos un gimnasio por si te quieres mantener en forma. A la derecha también tenemos una zona donde puedes hacer cardio en distintas clases de baile. Y además también hay algunas empresas como Alpro que te pueden regalar un batido energético a cambio de que hagas 30 flexiones o 30 abdominales. Acabo de salir de esta atracción que también la tienen por aquí de forma gratuita, Bumper Ball como burbujas de fútbol y es muy divertido, pero la verdad que cansa mucho y necesitamos energía para el festival. Y aquí tendríamos el Carrefour, puedes encontrar música a tope dentro, hacer la compra, los precios son un poco caros y además es el único sitio de Tomorrowland en el que no puedes pagar con la pulsera. En este festival a lo mejor los precios serán caros, pero lo que sí, variedad no te va a faltar. En esta línea de comida, como podéis ver, por enumerar un poco por encima, tenemos zona de hamburguesas, tenemos wraps, tenemos comida griega, tenemos comida japonesa, tenemos pokés, tenemos pizza, también he visto hasta paella. Tenemos esta primera línea que es solo de bebidas, esta parte de aquí de cerveza que incluso tendría una parte de arriba, tienen terrazas. Los precios de estas bebidas los podéis ver en el otro vídeo, el vídeo de cuánto cuesta ir a Tomorrowland. ¿Que te quieres cortar el pelo o hacerte algo en zona de barbería? Aquí tienes zona de barbería, zona salón belleza, puedes hacerte cualquier cosa. O incluso tatuarte, ¿por qué no? Aquí también puedes. Y como no, también la tienda oficial de Tomorrowland. También hay una tienda de globos, una buena idea para encontrarte con tus amigos, aunque vemos en el festival como muchas veces estos globos se pierden. En esta parte del vídeo quiero enseñaros lo masivo que puede llegar a ser este camping. Esta primera zona que estamos viendo sería un poco por encima de la zona de tiendas más baratas o la primera zona.
y ahora nos dirigimos hacia las siguientes zonas de tiendas, donde podemos encontrar puestos como este en el que te dan un periódico, el periódico diario y cajitas con bolsas de reciclaje. Y en esta zona de camping más barata, que es donde yo me ubiqué, Magnificent Green, podemos observar cómo las personas el primer día viven una auténtica jungla. Hay personas delimitando el césped y, como veis, muchas de ellas ya tienen las tiendas premontadas para soltarlas en cuanto los de seguridad avanzan 1 metro. Segunda zona de camping que vamos a ver, esto es Camp to Camp. Aquí ya las tiendas te las encontrarías montadas. Estos puntos de control de acceso que nos encontramos separan lo que es la zona de los pobres y la zona de los ricos. Estamos entrando ahora en el distrito como si fuese los Juegos del Hambre, de la zona donde la gente tiene más pasta. Primera zona que nos encontramos con gente que tiene un poquito más de dinero, estos son Easy Tents. Estas tiendas también se encuentran ya montadas. Aquí subimos todavía más el caché y esto sería Mountain Go. Esta zona tiene como una mezcla entre tienda y bungalow, y otro apartado en el que son solo bungalows con su ducha privada, con su placa solar y electricidad propia, y estas ya sí están bastante bien. Y ya llegamos a la zona final del camping. Esto sería la zona donde hay mansiones. Aquí hay muy poquita gente, la gente que tenga más pasta, y además de eso la gente que también trabaja dentro del festival, porque hay muchísima gente que trabaja dentro. Ya estamos en la zona de festival y ahora viene la segunda parte del vídeo en la que voy a enseñar todos los escenarios de Tomorrowland. Hemos cogido un mapita que, como veis, es desplegable, y aquí tenemos 16 escenarios más todo lo que serían los horarios por detrás con los distintos DJs. El primer escenario que estamos viendo, Moose Bar, es un bar típico chiquitito, incluso tiene, como estáis viendo en las imágenes de ahora, personas sentadas en distintas mesas con sus jarras de cerveza. Y como podéis escuchar un poco de fondo, para mí este es de los escenarios que menos música electrónica tiene, es más música tipo bar. El siguiente escenario que estamos viendo, The Library, como estáis viendo ahora mismo, en este momento está bastante vacío. Pero esto pasa en casi todos los escenarios en las primeras horas del festival, en otro momento lo podíamos ver así. Y el siguiente, el que no puede faltar, el Main Stage, el escenario por el que es famoso y conocido Tomorrowland. Como podéis ver, es inmenso, aquí caben más de 100.000 personas en todo este escenario. El siguiente escenario que estamos viendo es el que se encuentra justo detrás del Main Stage, es House of Fortune, y en este hemos tenido la suerte de poder ver a Nicky Romero desde muy cerca. Es una experiencia muy inmersiva porque te metes prácticamente en la mesa del DJ, y además algo muy característico de este escenario es que justo por debajo están los baños y el techo tiembla muchísimo. Ahora nos encontramos en Crystal Garden. Lo más característico de este escenario es un espacio abierto muy grande, con vapor que sale desde arriba y con muchas fuentes alrededor. Continuamos con escenarios que están rodeados de fuentes. En este caso tenemos a Planaxis, que este ha sido sacado el diseño del escenario que se montó en Tomorrowland 2018. El siguiente escenario es Ride by Coke Studio. Este escenario es pequeñito y está lleno de mucha gente, la verdad, está muy transitado porque está en un punto muy estratégico. Está rodeado de un montón de escenarios. Esto que tenemos aquí por detrás es Atmosphere. Este escenario está totalmente cubierto y es de esos escenarios en los que si te quedas mucho rato dentro puedes perder la noción del tiempo, porque puedes entrar de día y salir de noche, ya que ves todo totalmente a oscuras. El escenario que acabamos de ver es Core, en mi opinión un poquito sobrevalorado, sobre todo si lo comparamos con The Library, en donde no había casi nadie. En este pasa totalmente al contrario, la entrada abarrotada, muchísima gente dentro, y pensamos que también por la distribución de árboles, y que también pensamos que pega un poco más ver este escenario por la noche, quizás no merece tanto la pena este escenario.
Este es el escenario más pequeño de Tomorrowland, literalmente tienes más personas viéndolo por fuera que por dentro. Caben aproximadamente unas 20-30 personas máximo dentro. Ahora salimos de Cage. La verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que había en la cola para luego lo que nos hemos encontrado dentro, que bueno, no está mal, es como una especie de discoteca interna donde bajas unas escaleritas y tenías ahí al DJ más o menos en el centro de la pista. Ahora estamos en Mesa Garden. Dentro del mapa parece como un escenario, pero a mí me parece más como un espacio de comida y además bastante caro. Hemos estado viendo un poco la zona de carnes, hay también hasta un espacio de vino o incluso de langostas y se nota que aquí la gente que come tiene más dinerito. Otro escenario que se encuentra también en medio del resto de escenarios y cae de paso sería este que tenemos aquí por detrás, se llama Elixir, y en este la música que podemos escuchar es sobre todo pop. En este escenario podemos escuchar un techno un poquito más duro, se llama Rose Garden, pero todo el mundo lo conoce como el escenario del dragón, y como podemos ver en los vídeos que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, este dragón mueve la cabeza, pestañea y también incluso puede llegar a echar fuego por la boca. Este escenario con el arpa se llama Melodía, patrocinado por Corona, y es el escenario en el que he encontrado más gente latina dentro. La verdad que está muy chulo, buen ambiente, pero también es un escenario chiquitito. Y llegamos a lo que es el último escenario que vamos a ver en este vídeo. Este es Freedom, el escenario más grande a cubierto, y en este escenario nos podemos encontrar artistas tan importantes como Steve Angelo o Sebastián Ingrosso. Bueno, esta sería la última atracción que vamos a ver en este vídeo. Estamos en la noria de Tomorrowland y nos despedimos con las vistas aéreas de este increíble festival. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.